Gloria a Dios. Dios es bueno. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Señor mío, Dios mío, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado, Señor, y a nuestros familiares. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, una vez más adorarte, compartir tu palabra. Padre, dale, Señor, sabiduría e inteligencia de arriba a los que nos dirigen, Señor, en las clases. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque para eso fuimos creados, Señor, para alabanza de tu nombre. Fuimos creados para adorarte, para glorificarte, para darte glorias, para darte honra, para darte alabanza, para estar cerca de ti, para adorarte, mío, para tener una relación, Padre Celestial, hijo a Padre, de Padre a Hijo. Señor, te pedimos que bendiga nuestros hogares. Bendice Dios, aleluya, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Padre, déjanos, Señor, ver nuestros hijos sirviéndote, nuestros hijos. Amén, amén, amén. Gloria Señor, a ti. adorándote, glorificándote, Padre Celestial, deleitándose, Señor, sirviéndote, adorándote, glorificando tu nombre. Padre Celestial, gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos alcanza por tu misericordia. Así esperamos, Dios mío, Padre, que alcance, Señor, Padre Celestial, nuestra descendencia, nuestros familiares. Padre, alcanza, Señor, los pueblos, las naciones. Padre, bueno, Señor, que la familia de la tierra, Dios mío, Dios mío, que tu palabra llegue hasta los confines de la tierra, como dice, Señor, tu palabra, que ayuda a nosotros, Señor, lo que llamamos por el nombre de tu Hijo, Señor, a llevar para compartir tu palabra, creer en tu palabra, guardar tu palabra, obedecer tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Padre, bendice nuestro pastor, bendice el culto de hoy, bendice, Dios mío, tu pueblo, bendice, Dios mío, la iglesia que fue comparada, Señor, con la sangre de tu Hijo, y bendice tu pueblo Israel, bendícenos, Dios mío, Padre, llénanos, Señor, de tu amor, que tu palabra, Señor, abunde en nuestros corazones, que abunde, Señor, en nuestros corazones el amor ágape, el amor del Padre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, bendice nuestras vidas, nuestros hogares, bendícenos con salud, bendícenos, Señor, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Padre, bendice, Señor, al profesor Federico Powell, y bendice a la hermana Jacqueline, bendice su familia, bendícelo Dios, bendícenos, porque necesitamos tu bendición y tu compañía, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Recibe ahora, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a iniciar la clase en el día de hoy. Amén. Voy a entrar. ¿Me escuchan bien, verdad? Gloria a Dios. Ok. Hoy vamos a hablar sobre la mayordomía cristiana, pero enfocándonos en el diezmo. Ya es la última semana que vamos a tocar la mayordomía cristiana, recordando siempre lo que dice 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Amén. ¿Sí? Vamos entonces nosotros a hablar sobre el diezmo. Vamos a ver el concepto del diezmo y su significado, ¿verdad? B, ¿hace cuánto tiempo empezó el diezmo? Los 5 diezmos del pueblo de Israel y el propósito de Dios para el diezmo. ¿Okay? Entonces, el diezmo, según un comentarista bíblico llamado Douglas Cheney, dice que proviene del hebreo maser, que significa décima parte, y del griego decate, o sea, décimo o diezmo. Esta palabra diezmo la podemos encontrar, la legislación del mismo en Levítico 27, todo el capítulo 27 del 1 al versículo 33. El diezmo es sagrado y pertenece al Señor. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 27, 30. Maribel, ¿nos escuchas? Para que me ayudes. Sí. Levítico. Ajá, 27, 30. Deuteronomio. Ahí mismo en la pantalla. Sí. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová el uso del diezmo. Amén. ¿Ok? Es sagrado, es santo y pertenece a Dios. Una consulta, ¿Carlita entró o Tania está? Si no, entonces voy a pedir la ayuda de Itzel para que junto con Maribel se turnen para estar leyendo los versículos. Itzel, ¿me escuchas? Ajá, para que lo vayan buscando de antemano, ¿ok? Entonces prosigo. El diezmo pertenece al Señor, pero Él se lo asignó a los levíticos. Eso lo podemos ver en Números 18, 21. Itzel, número 18, 21. Este sí lo tienes que buscar. Número 18, 21. Ajá. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén. Dios fue claro y específico cuando dividió las tierras y a la tribu de Leví le dijo, ustedes no van a tener heredad, porque yo seré su heredad. Entonces, esta decisión se basa en ese hecho de que los levitas no recibieron ninguna herencia entre los israelitas. Entonces, por esa manera, por consiguiente, no tenían otro medio de subsistencia. Su función era ministrar en el santuario y proteger su santidad. El Señor les dio el diezmo como compensación o recompensa. ¿Ok? Maribel, ¿puedes leer número 1831? Número 31. Ajá, 1831. Sí. 31. Correcto. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestros ministerios en el tabernáculo de reunión. Amén, gracias. Amén. Era una obra que ellos tenían que hacer, era un ministerio, era el trabajo encomendado por Dios solamente a ellos. Así que entonces ellos lo recibían como una remuneración por su trabajo. Amén. Ok, entonces ahora vamos a ver, aquí podemos ver en pantalla, voy a agrandar un poquito.
El diezmo, dio Dios los diezmos de todo. Abraham dio los diezmos de todo según Génesis 14:20. ¿Me ayudas, Itzel? Génesis 14:20. Y bendito sea el Altísimo, y que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. 27:30. Gracias. Así fue. Entonces, Abraham tuvo, dice que un botín, una ganancia, y él entrega los diezmos de todo. Esta es la primera vez que se registra en la Biblia el tema del diezmo. Antes de la ley de Moisés. Si podemos observar ahí, dice 1900 antes de Cristo, pero la ley de Moisés llega 1400 antes de Cristo. Dice, en esa época, vemos la diferencia que hay entre la ley de Moisés y cuando se presentan los diezmos a Melquisedec por Abraham. Levítico 27 del 30 al 32, Maribel. Amén. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ellos. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, será consagrado a Jehová. Amén. Cuando habla de la vara, estamos hablando del ganado, ¿verdad? Ellos van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo, ese de Jehová. No importa cómo fuera, ese era de Jehová. Y por ese no había rescate, ¿ok? Era santo para Dios. Entonces vemos 430 antes de Cristo, lo que nos habla Malaquías 3. Israel había dejado de diezmar, entonces Dios le habla al pueblo y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Entonces ellos le preguntan, ¿en qué te hemos robado? Entonces se confronta Dios y el pueblo de Israel. Me has robado en los diezmos, porque no lo has traído al alfolí. Ellos se descuidaron. Ellos lo habían tenido tan en cuenta, pero se descuidaron de entregarle a Dios lo que le corresponde a él. Y después viene el periodo de los 400 años de silencio. Luego pasamos a el Nuevo Testamento, en donde podemos observar en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que sí se menciona acerca del décimo. Itzel, ¿nos puedes leer Mateo 5:17? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. El Señor no había venido para anular, abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Ok? Porque muchas personas piensan que eso era del Antiguo Testamento. Esto está vigente en el tiempo de la gracia también. Amén. Mateo 23:23, Maribel. Mateo 23:23. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia de misericordia
y de la fe. Esto era necesario hacer así, dejar de hacer aquellos. Amén. Aquí Jesús confronta a los fariseos y le dice, hipócritas, ustedes son tan detallistas, tan meticulosos, diezmando la menta, el comino. Y si nosotros buscamos esas, eran unas semillitas, unas hojitas pequeñas, ellos diezmaban eso. Entonces le dice, hipócritas, o sea, tienen tanto rigor, son tan exigentes diezmando estas especies aromáticas. No que fuera malo, dijo Jesús, porque nos lo da a entender y dice, eso era necesario hacerlo. ¿Qué cosa? Diezmar. Era necesario. Él no está en contra del diezmo. Dice, esto era, él lo afirma, esto era necesario hacerlo. ¿Pero qué? Sin dejar de hacer lo otro. Sin dejar la misericordia y la justicia. O sea, diezma lo que tengas que diezmar, pero también sé justo y misericordioso. ¿A quién les hablaba? A los escribas y fariseos. Ellos enseñaban eso. Ellos enseñaban ¿qué? Que se tenía que diezmar, pero les faltaba algo a ellos también. Les faltaba la justicia y la misericordia, que eso es lo que el Señor les confronta a ellos. Amén. Amén. Ok, entonces nosotros como somos la clase de Pentateuco, vamos a ver los diezmos del pueblo de Israel. Quiero leerles quiero compartir con ustedes estos versículos que hablan del Nuevo Testamento. Me llama mucho la atención, amados, y quiero compartirlas con ustedes, que habla de la traducción, es la Biblia, nueva traducción viviente. Yo quiero que ustedes escuchen lo que habla de esos versículos que algunos mencionamos. Y es el Mateo 23:23, para que lo leas y esté en pantalla. Mateo 23:23, ahí mismo está. Pero yo quiero que leas la que tengo aquí, que es la nueva traducción viviente, porque me vas a leer la Reina Valera y quiero que me leas acá, Itzel. Está en pantalla. Debe ser que no me escucha. Maribel, ¿me lo puedes leer? Voy. Amén. ¿Qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por lo alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guía ciego, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Amén. Es lo que les estaba comentando, pero esta traducción de nueva traducción viviente nos explica claramente el objetivo de lo que el Señor les decía a ellos en la frase hipócritas, pues que se cuidan más de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso
de sus jardines de hierbas, porque eran las especias como el comino, ¿verdad? Y la menta, el anís. Entonces, pero pasaban por alto los aspectos que eran más importantes para Dios, como la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, él le dice, ustedes son guías de ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito. O sea, que son muy cuidadosos, fíjate, no quieren tomar el agua que no se le vaya al mosquito. Pero sin embargo, dice, pero se tragan un camello. Facilito se tragan, o sea, imagínense, es una comparación como exagerada, ¿no? Porque ellos eran hipócritas. Querían que los hombres lo vieran en vez de que lo viera Dios. Eso era lo que el Señor les criticaba. Y entonces, en 1 Corintios 9, 13 y 14, también la Nueva Traducción Viviente, ¿nos ayudas, Maribel? ¿Cómo no? Nueva Traducción Viviente. No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Amén. Esta traducción pues nos explica claramente lo que dice 1 Corintios 9:13 sobre los que trabajan en el templo. Dice, pero hablando de qué? Del Antiguo Testamento, de lo que nosotros mencionamos en Deuteronomio 18:1. Dice que trabajan en el templo, obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo. Dice, ¿no se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio, porque ellos recibían las ofrendas y ellos se alimentaban de una porción que el Señor les indicaba que ellos podían comer, ellos y su familia. Entonces, aquí Pablo nos hace una comparación y nos dice que así mismo como eran los sacerdotes en el templo del Antiguo Testamento, del mismo modo el Señor ordenó que los que predican las buenas noticias sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. O sea, que los que sirven del altar, coman del altar. Entonces, no le pongas voz al buey que trilla, dice la palabra. Entonces, ellos trabajan para el Señor, predicando la palabra. ¿Quiénes? Los pastores. En aquel tiempo eran los sacerdotes, ¿verdad? Los del pueblo de Leví. Hoy en día son los pastores, son los predicadores, son los evangelistas, son los misioneros. Ellos merecen también comer del altar. Ellos sirven a dando las buenas noticias de la predicación de la salvación de Cristo. Entonces, ellos tienen un beneficio. ¿Cuál? Que vivan de su trabajo, de la predicación. ¿Cómo? Con las ofrendas y con los diezmos. Porque ellos trabajan para el Señor. Amén. Y nos podemos también referir a la carta que Pablo le escribió a Filemón, cuando le menciona, dice, No se escucha.
Bendiciones. Parece que... Un momento. Parece que le sacó del sistema a la maestra. Buenos días a todos y mil disculpas. Sí, parece ser que se salió. No va a volver a entrar. Les aviso entonces. Sí. Bendiciones. ¿Cómo están gozándose en la enseñanza? Sí, estaba buenísimo. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Quiero aprovechar a saludar a Esther. ¿Cómo está Esther? Buenos días. Luz Garda, buenos días. Buenos días. Bien. Ahora mismo viene. Digo que las conexiones hoy, el internet no está muy bueno. Tuve que cambiar de aparato y buscar lugar porque no. Sí, exacto. Es que acuérdese que todo el mundo. Se le cerró. Todo el mundo está conectado ahora. Es como. Amén. Me salí, hermano, ¿qué pasó? Sí. Amén. ¿Me salí? Sí. Había salido, sí, se había salido. Sí. Quedamos iba a decir un versículo de Filemón. Ajá, ok. Disculpen, no sé qué pasó. No se preocupe, maestra. Ok, amados, bendiciones. Sí, les refería lo que Pablo le escribe a Filemón cuando le dice, así que en Filemón 1:17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿A quién se refería? A Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Porque entendemos que Onésimo se había ido, Onésimo era el esclavo de Filemón y se había ido de la casa huyendo. Y dice el 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. ¿Por qué Pablo le dice esto a Filemón? Filemón no era cualquier persona. Filemón era un cristiano, era un creyente, pero adinerado. Él era un rico de esa época. Y él prestaba su casa para que se reunieran y predicaran la palabra. Pero Filemón había sido ganado por la predicación de Pablo en Efesios. Lo podemos también ver en Éfesos, lo podemos ver en las cartas a los Efesios, en donde Filemón escucha la palabra, la predicación que Pablo le dio y él acepta a Cristo. Entonces él viene y le dice, tú mismo te me debes a mí, por no decirte que tú mismo te me debes a mí, pero ponlo a mi cuenta si él te debe algo, si te dañó algo o si te robó algo, yo lo haré, ponlo a mi cuenta. Pero hoy nosotros también nos debemos a los pastores, nos debemos a esas personas que han dado su vida por el ministerio. Así que, y es más, Pablo le decía que lo que él había recibido era más valioso que el dinero que él tenía. Eso es lo que él le quería decir. Hoy en día los pastores los conocimos a una edad que se veían bastante jóvenes. Hoy son personas adultas, mayores, y dieron toda su vida estando allí sin vacaciones, sin irse a pasear. ¿Cómo no? Nosotros nos debemos a ellos. Nuestra vida es lo que es hoy, porque ellos se entregaron al ministerio, a la palabra, a nosotros. Dieron todo lo de ellos, lo que tenían, para nosotros. Las preparaciones que ellos han tenido, sus dones, ha sido por amor a la iglesia, por amor a Dios.
Y gracias le damos al Señor porque los conocimos y somos parte del redil. ¿Cómo no darle los diezmos a una persona que nos da el alimento, que nos ha educado con la palabra y con su testimonio? Amén. Eso es digno de admirar. Amén. Y quería compartir esa parte de la carta de Filemón con ustedes. Ustedes pueden ver en pantalla. ¿Ustedes están viendo en pantalla? Ya veo que no. Maestra, Dios les bendiga. Amén, Carlita. Yo puedo decir algo. Sí, claro. A mí me gusta el Jacob. Sí. Cuando la Biblia dice, habla acerca de que Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec. Y también cuando habla de Jacob, ellos no conocían a los pastores que entregaron su diezmo. Ellos no recibieron enseñanza ni atención de ellos. Ellos simplemente entendieron que el diezmo es de Dios. Y como ellos sabían eso, bueno, de hecho, Abraham fue el primero que diezmó y no por ley. No existía ley en ese momento. Cuando Jacob lo hizo, él entendió que era parte de su relación con Dios y entendió que es lo que él iba a entregar era para Dios, no para los hombres. Y pienso que cuando nosotros entendemos eso, es mucho más fácil. Amén. Es mucho más fácil para nosotros el diezmar, no viendo si el pastor es bueno, si el pastor es malo. Sí entiendo lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos que honrar a los que honra merecen. Amén. Y amar a nuestros pastores. Amén. Pero el diezmo es una ley para nosotros y debemos amarla y hacerlo por amor. Por amor a Dios, sí. No por amor a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos y creemos eso, lo atesoramos y lo ponemos por obra, es mucho más fácil. Y no importa qué cantidad sea la que vamos a diezmar y ni siquiera vamos a estar pensando en qué van a utilizar los diezmos, porque salimos de nuestra obediencia, de nuestro paso de obediencia del diezmar. Y así lo debemos de tomar, un paso de obediencia y de amor hacia Dios. Así es, por fe, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Y también debemos ver el principio de la mayordomía, de que todo lo que tenemos es de Dios. El trabajo que nos ha dado ha sido Dios el que nos ha dado. Y si obtenemos la remuneración, es de Dios. Entonces nos ponemos a ver, Él nos da el 90%. ¿Y qué nos pide Él? Un 10% nada más. Como una obediencia, como una forma de manifestar nuestro amor a Él. Entonces nos dice, administra, te voy a dar el 90% para que tú lo administres. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de ese 10% y entregárselo al Señor, que es de Él. Amén. ¿Alguna otra pregunta o aporte que quieran dar? Lo que dijo Carla es muy cierto, porque ya lo habíamos mencionado, que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Y en ese tiempo no había ley. Entonces se dice que muchos pueblos de la antigüedad, de aquella época, los egipcios, inclusive los chinos, daban un tipo de impuestos al rey que era del 10%. Pero fíjense que un comentario aparte, que esta gente que pertenecen a la secta de los
satanistas, ellos dan el 20% a su congregación. ¿Y saben con qué objetivo lo dan? Con el objetivo de avergonzar a los cristianos que se quejan por el dar el 10%. Y ellos dan el 20%. ¿Sí? ¿Ok? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dios le bendiga. Ay, no se me- Dios bendiga. Amén, amén, hermano Veloz. Sí, quería compartir algo con los hermanos, con ustedes. Una de las cosas que yo creo, o sea, que yo veo, que puedo aportar, es que no solamente cuando yo voy a diezmar o a ofrendar algo, yo le pido a Dios siempre que lo reciba. ¿Por qué? Porque vemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de las primeras ofrendas de Caín y Abel, la de Abel fue bien recibida. Sin embargo, la de Caín no fue recibida. Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta también, al menos yo lo tomo muy en cuenta. No se le escucha. Hermano Cirilo se congeló. Los demás me escuchan. Amén. ¿Ya? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Amén, sí escuchamos. Amén. Una de las cosas que yo siempre le pido a Dios y quiero compartirlo con mis hermanos, no creo que sea el único, pero quiero compartirlo con mis hermanos, que cuando yo voy a ofrendar o a diezmar, yo le pido a Dios siempre que lo reciba. Porque es triste, por ejemplo, que una persona diezme o ofrende y no sea recibida por el Señor. Es como botar su dinero, ¿no? ¿Verdad? Eso lo vemos cuando Caín y Abel ofrendaron. Claro, tuvo su razón de ser. Es una parte, ¿no? Asegurarnos de que lo que nosotros vamos a ofrendar o a diezmar, que Dios lo reciba. Dándolo con corazón humilde y por amor al Señor. Lo segundo es que cuando usted empezó a leer en el Antiguo Testamento, no recuerdo en qué lugar, dice que el diezmo es algo sagrado para Dios, muy especial. Quiero compartir rapidito ahí, no le voy a tomar mucho tiempo. Yo tengo una hermana, quiero compartir un testimonio. Yo tengo una hermana que vive en Venezuela. Gracias a Dios, siempre, o sea, de un tiempo para acá, gracias a Dios, Dios la ha bendecido. Vive en Ciudad Bolívar, eso es lejísimo de Caracas, y le va bien, gracias a Dios. Ella, en un instante que fue a ver nuestros familiares en República Dominicana, el esposo quedó solo, que era un hombre ya un poco mayor que ella, y llegaron unos ladrones a su negocio, llegaron unos ladrones a su negocio, entraron y empezaron a robarle al Señor, lo amarraron. Santo, se escucha entrecortado. Y ahora... Sí, hermano Cirilo, ahora sí, dele. Y ellos llegaron esos delincuentes a su negocio, lo amarraron, lo acotaron, y empezaron a robarle, y él le dijo, lo único que le pido es que ahí agarren dinero, que es el tiempo del Señor, y son cristianos. No lo toquen, llévense lo que ustedes quieran, pero no lo toquen. Ellos le dijeron, cállese, señor, cállese la boca, hombre. Y agarraron el dinero y se lo llevaron. Creo que eran 3 en un carro. De camino el carro se quemó y se murieron los 3. Entonces, como dice en el Antiguo Testamento, algo delicado. Algo delicado. Y la parte final que quiero compartir con ustedes es que nosotros como cristianos creemos que Cristo es el modelo a seguir. ¿Me escuchan? Sí, es que hay como interferencia. Ahora. Dele, hermano Cirilo, que no sé qué está pasando, debe ser que corre mucha brisa y no se le escucha bien.
Y nosotros como cristianos creemos que Cristo es el modelo a seguir. Si Cristo dijo que había venido a cumplir la ley, que creo que fue el único que la cumplió a cabalidad, 100%, 100%. Si Él es nuestro modelo a seguir, y nosotros sabemos que Él cumplió la ley con todos los requisitos y todo lo que había que cumplir, y entonces digamos que aplicamos la ley y ante la ley. Si Cristo como nuestro modelo, Él cumplió todo lo que tenía que cumplir, cumpliendo lo mismo. Por nosotros siempre para nosotros nuestro modelo, nosotros no tenemos que discutir sobre el diezmo, era del antiguo, era del nuevo. Simplemente si Él es nuestro modelo a seguir, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Que Dios le bendiga. No sé si me escucharon. Dios le bendiga. Amén, amén. No pudimos apreciar muy bien porque hubo mucha interferencia. Exacto. La última parte. Yo digo, ¿me están escuchando? Amén. Que si Cristo es nuestro modelo, nosotros los que nos llamamos por su nombre, cristianos, no tenemos nada que discutir en cuanto al diezmo porque Él vino para cumplir la ley y Él cumplió con todos los requisitos de la ley. Él fue el único que cumplió la ley 100%. Entonces nosotros como cristianos no tenemos que estar en esa discusión. Digo, me estoy refiriendo a algunas iglesias. Que no sea coronavirus 650. Sí, entonces, y por un 450, ya sea coronavirus. Así que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano. No sé, amén. Muy bien, algunas cosas que quería decirle, pero bueno, ya el tiempo, no quiero coger demasiado tiempo. Yo sí entendí perfecto. Sí, o sea, que si nosotros, si Cristo es el modelo a seguir para nosotros, lo que llamamos cristianos, entonces no hay nada que discutir en cuanto al diezmo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Porque Él, como modelo a seguir, Él cumplió con todos lo de la ley en el Antiguo Testamento, cumplió con todo. Así que no sé por qué algunas iglesias tienen ese concepto. Yo conozco algunas iglesias que no diezman, que dicen que eso era del Antiguo Testamento, pero realmente Cristo cumplió con todo y nosotros somos, si somos seguidores, pues debemos realmente tenerlo a Él como nuestro patrón a seguir. Él es nuestro modelo a seguir. Que Dios le bendiga. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Una persona que es cristiana no le duele diezmar. Así es. Así es. Una pregunta. Ajá, dime, Esther. Bendición para todos, bendición hermano Cirilo. Lo que pasa es que el hermano Cirilo mencionó algo de lo que yo no me había puesto a pensar nunca. Por ejemplo, él inició diciendo que la ofrenda de Abel fue acepta y la de Caín no, y eso es así como dice la palabra, pero nunca me puse a pensar que mi ofrenda pudiera ser no aceptada, nunca. Yo pensé que lo que yo doy a Dios lo doy y siempre iba a ser aceptada. Yo quisiera que me ampliaran con respecto a esa parte que la verdad nunca me detuve a pensar. Siempre pensé que sí, siempre era buena. ¿Puedo decir algo yo? Sí, claro, Carla. Discúlpeme que siempre soy yo. No. Malester, que se le bendiga. Amén. Sí, es verdad lo que dice hermano Cirilo, porque la Biblia lo enseña. La Biblia también muestra que dice que cuando nosotros vayamos a ofrendar, recordemos, es otro requisito, recordemos que si nosotros tenemos algún problema o algo en contra del hermano, vayamos primero donde el hermano nos pongamos bien con él y después ofrendemos. Eso significa que si no hacemos eso y estamos mal con el hermano, entonces no se va a hacer aceptar nuestra ofrenda ante Dios. También Él enseña que nuestros corazones, la intención de nuestros corazones, Él la conoce. Entonces, si nosotros ofrendamos por un motivo que no sea de los que enseña la Biblia, no lo acepta cuando no está de acuerdo con la voluntad del Señor.
cuando no agrada nuestro corazón a Dios, porque ese es el ejemplo que nos dejó a través de Abel. Amén. Bueno, me corrigen si estoy equivocada, por favor. Sí, está correcto, porque la Biblia dice que no deis por tristeza ni por necesidad. Amén. Entonces, ajá, sí, hermano Cirilo. Sí, correcto lo que usted estaba enseñando, es como usted lo dijo, ¿no? Y como lo dijo la hermana Carla. Sabe que muchas veces nosotros, como seres humanos, podemos tener y tenemos en algunas ocasiones algunos roces podemos tener algunos roces con algunos hermanos, incluso con nuestras esposas, nuestros hijos. Si nosotros, por ejemplo, hemos tenido algún roce con algún hermano o con nuestras esposas, con algún familiar, y vamos a la iglesia con ese resentimiento, y vamos a diezmar y ofrendar, yo creo que corremos el riesgo de no ser aceptado por el Señor. Ahora mismo yo no tengo los versículos porque no me va a coger mucho tiempo, pero lo que citó la hermana Carla es así. Dice, si tiene algún problema con algún hermano, deja tu ofrenda allí y ve, reconcíliate con él primero. ¿Sabes? Y lo segundo es que realmente cuando nosotros vamos a dar algo para Dios, ofrenda o diezmo, debemos darlo con un sentido de gratitud a Dios. Porque Dios, la Biblia, en el libro de Juan 3:16, eso lo sabemos todos, los cristianos y los no cristianos, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces lo dio por amor. Asimismo, creo yo, que cuando nosotros vamos a diezmar y a ofrendar, debemos darlos por amor a Dios, con gratitud, con agradecimiento al Señor, no con dolor, no con tristeza, porque muchas veces, lastimosamente, hay veces podemos pensar que los pastores piden mucho, bueno, si yo puedo dar ofrenda, yo voy a darla. Si yo no puedo darla, no la voy a dar, porque esto no es algo obligatorio. O sea, digo, si lo va a dar con un sentido de obligación, así como de mala voluntad, entonces mejor no lo dé. Ese es mi concepto, ¿sabe? Siempre debemos dar lo diezmo y la ofrenda con un sentido de gratitud al Señor, por amor al Señor. Amén. No con un, ay Dios mío, pero de nuevo están pidiendo, Padre, pero de nuevo. Y entonces tenemos un problema. Cuando nosotros, digo, hablando de mi caso, muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, nos ganamos en una semana $100, nosotros vamos como una ovejita y damos los $10 de diezmo. Alegre, contento. Pero si en una oportunidad, por ejemplo, como empresario, como negocio, nos ganamos $5,000, ya no encontramos que, wow, voy a tener que dar $500, ¿sabes? Si me gané $100,000, voy a tener que dar $10,000. O sea, ya no encontramos, perdemos de vista, ¿sabes? De que realmente, si me gané $100,000, yo, la parte mía son 90,000. Y que la parte del Señor son los 10,000. Pero a veces fijamos la vista en los 10 que vamos a dar en la iglesia. Digo, estoy hablando, realmente es algo que no, de repente no le pasa a todo el mundo, pero yo sé que a muchos les pasa, ¿sabe? Entonces, debemos tener ese concepto para mí de que cuando vamos a darle algo al Señor de ofrenda, o sean los diezmos o las ofrendas, lo demos con gratitud, con amor. Yo le pido al Señor, que yo siempre vaya a la iglesia y lo que vaya a dar con gratitud, con amor a ti, Señor, porque nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Así que voy a dejarlo allí, porque si no voy a terminar. Amén. Amén, hermana, maestros, compañeros. La palabra de Dios habla aquí en Mateo 5:23, pero escucha lo que dice, que si alguien dice que tu hermano tiene algo en contra tuyo, imagínate, si hay hermanos que tienen cosas contra uno y uno no se da cuenta. Ahora, claro que en esta ocasión hay hermanos, aquí se refieren a algo que ya yo sé.
que un hermano tiene algo en contra de ti, no ni que tú tienes contra él, sino alguien tiene contra ti, que vaya y reconcilie. Sierva, la Biblia dice también, que usted lo ha leído y yo también, en cuanto dependa de vosotros, está a paz con todo. Así que la parte mía, esa es mi parte. La otra parte, ya eso no depende de mí. Así es, no, lo que yo me refiero es que, imagínate si uno no es monedita de oro para caerle bien a la gente. Amados, también, según de Corintios 2:9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso ¿en dónde? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios conoce los corazones, que es lo importante. Entonces nosotros debemos dar con alegría. Amén. Yo no sé, tuve dificultades y en antes me sacó la misma plataforma. Tuve dificultades y tuve que cerrar la pantalla compartida. No sé por qué, pero ya que no la voy a poner porque no voy a hacer que me saque de nuevo, quiero decirles que el propósito de Dios para nosotros con el diezmo es que aprendamos a temer a Jehová. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 14:23. Entonces, haya en nosotros ese temor a Dios por agradarle. Y amados, también nosotros podemos ver que aquellas personas que están en contra de lo que es el diezmo, pero asisten a la iglesia, estas personas tú puedes observar y comparar, como lo dice siempre nuestro maestro Anel Cruz, cómo se mueve o cómo funcionan esas vidas, cómo es esa persona, cómo es su economía, cómo es prosperado, amén, en comparación con aquel que da su diezmo siempre. Y usted haga la comparación, sígale la pista a esas personas que no quieren diezmar o que se rehúsan a aceptar, pues, la palabra como debe ser. Esas personas en su testimonio, en su diario vivir, no tienen la alegría que otros tienen, no se desenvuelven de la manera, no son prosperados, como dice Malaquías, para que Dios abra, dice, la ventana de los cielos y reciba las bendiciones. Encima de todo, Dios recompensa nuestra obediencia y somos bendecidos con el diezmo. Amén. Entre las doctrinas del diezmo. Maestra Jacqueline, la maestra Iracema está preguntando si puede hacer una pregunta. Claro, claro. Iracema, disculpa que no lo vi. Adelante. Gracias, Carlita. Iracema, adelante. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Me gozo con la clase. Yo quería hacer una pregunta, porque quería saber, obviamente, como maestro no la sabemos todas, pero como están eruditos de la palabra y aleluya, quiero alimentarme, gloria a Dios. Mire, algo que yo he enseñado, que me han enseñado a mí, y porque lo vi por la pregunta, el comentario que hizo el hermano Cirilo, y cayó como en duda con Esther. El hermano Cirilo dijo que hay veces que tu ofrenda no es bien recibida. Obviamente sabemos los versículos que sustentan eso, y obviamente ustedes ya lo leyeron. Sin embargo, cuando se toca el tema de Caín y Abel, siempre se ha dicho que porque Caín vino con todo su corazón, porque Abel vino con todo su corazón, y porque Caín no vino, porque Dios conoce los corazones, y siempre se predica lo mismo. Sin embargo, a mí me enseñaron de que no era cuestión de corazón, sino de obediencia, porque el maestro de Caín y Abel obviamente era Adán y Eva, y el maestro de Adán y Eva obviamente fue Dios, que los instituyó, ¿verdad? Y los puso en el huerto, después de su desobediencia los sacó.
Ok. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que cuando Caín y Abel, ellos pecan, el primer sacrificio que se hace, lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ahí vemos el primer sacrificio. Por ende, yo y la SEMA, ¿verdad? Siempre he pensado que el tema no es cuestión de que si trajo la lechuga más bonita, el apio más bonito, que si trajo la legumbre más bonita, sino que cuando se habla de ofrenda y sacrificio, se habla de sangre. Y cuando se habla de sangre, se supone que lo que tenía que haber hecho Caín era haber hecho, por decirle, como llamamos hoy, un trueque con Abel. Abel, yo tengo esta lechuga, esta zanahoria, esta remolacha. Dame un cordero de lo más lindo, de lo más hermoso, para ofrecerle sacrificio en obediencia a Jehová. Hoy en día siempre se habla de que la ofrenda de Caín no fue menos que la de Abel, y la de Abel fue mejor. Entonces, si ahí no dicen nunca que Caín trajo las verduras más malas y las verduras más feas. Y cuando nosotros nos vamos a Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, yo quiero que me saquen de la duda, porque incluso yo lo enseño así, porque así me enseñaron a mí. E inclusive, aun cuando en los altares, en las prédicas, siempre se dice que el corazón de Caín era malo, cuando eso no me dice a mí en la palabra que la ofrenda de Caín era mala, porque obviamente trajo lo más bonito también. Pero yo siempre he entendido de que fue cuestión de desobediencia, ya que no trajo sacrificio como el Señor le había enseñado a ellos que debía de ser. ¿Qué me dicen a mí ustedes de esto? Por favor, ayúdenme. Amén. Dios los bendiga. Sí, mira, como dice la hermana Iracema, lo que pasa es que muchas veces hay predicadores e incluso maestros que enseñan más allá de lo que está escrito. Y definitivamente nadie puede aseverar que lo que llevó Caín fue lo peor que tenía. La Biblia ni siquiera lo dice. Pero sí tenemos que ver algo. La Biblia dice que cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, ellos fueron y buscaron hojas y se cubrieron. Pero sin embargo el Señor le dio una lección a ellos y les dijo, no es con hojas. Y aunque no lo dice literal, sí es expreso en el análisis que podemos hacer de que hubo una ofrenda, hubo un derramamiento de sangre que el Señor mismo hizo para cubrir a Adán y a Eva. Entonces, eso tiene que haber tenido un significado trascendental en la mente, primeramente, de Adán y Eva, y tal vez, no me atrevo a decir que sí, porque no está escrito, tal vez Dios le dio una enseñanza en ese momento. E incluso ellos tuvieron que habérselo transmitido a sus hijos, que cuando se iban a acercar a Dios, a darle algo que fuera agradable, no era algo de la naturaleza, como podemos hoy nosotros ver que a veces se piensa, y óigame bien, a veces se piensa que incluso que el que más ofrenda es el que más derecho tiene delante de Dios. Y eso es totalmente incorrecto. No es el que más ofrenda, es el corazón con que lo da. Y eso lo podemos ver nosotros cuando Jesús vio los que echaban en la ofrenda y vino la viuda y echó las dos blancas. Entonces vemos que no es por la cantidad, sino por el corazón. Pero asimismo, nosotros tenemos que ver que Adán y Eva tuvieron que haberle dado el mensaje que recibieron de parte de Dios. No es con hoja, no es con la naturaleza, es con algo vivo, algo que tenga vida. Para que tengas vida, tienes que ofrecer vida. Y eso era la sangre de un animal que claramente tipificaba al Cordero de Dios,
que habría de venir. O sea, y todo esto, si nosotros nos damos cuenta, aún las ofrendas, como dice de los machos cabríos y todo aquello, ¿a quién tipificaba? A Jesús. O sea, todo iba en una sola dirección, a Jesús. En aquel tiempo, como dijo mi esposa, la maestra, al iniciar la clase, de todo lo que se tenían de las ofrendas, de las ovejas, de las vacas, de todos los animales, había que dar el diezmo de ellas. Pero todo eso tenía un significado, tenía algo que venía en la enseñanza de parte de Dios, que todo eso era enfilado hacia lo que el Señor iba a hacer en su momento, que era el servicio de Jesús. O sea, Dios no dio, vamos a decir, ¿qué pudiéramos decir? Ya entonces algo de la naturaleza para poder obtener el perdón de los hombres. No, tuvo que dar a su Hijo, tuvo que dar a Jesús el derramamiento de la sangre, lo cual venía tipificando todas aquellas ofrendas y todo aquello que se estaba dando desde el Antiguo Testamento. O sea, como dice la hermana Iracema, no es cuestión de esto, que si lo dio que era lo más feo, que tal vez lo que no pudo vender en el día fue lo que le llevó a Dios, no, sino que tal vez le llevó lo mejor, pero no era la línea que Dios le había marcado a ellos. En cuanto a lo otro que habló acerca de Samuel, de la obediencia, cuando Saúl trajo de lo más gordo, de lo mejor, de los ganados, de los demás, nosotros vemos que también más adelante el Señor dice que estaba harto ya de la grasa, o sea, en pocas palabras, de todo lo que le ofrecían. ¿Por qué? Porque no era simplemente lo que le daban, sino la intención del corazón con que lo daban. O sea, nosotros hoy damos un diezmo. ¿Por qué? Porque nos queremos sentir pechones, porque queremos hacer ver de que nosotros diezmamos y otros no pueden, o otros diezman menos que nosotros. No, nosotros diezmamos porque le damos gracias a Dios, porque consideramos que todo lo que tenemos es recibido del Señor. Y de lo recibido, como decía el salmista, de lo recibido te damos. O sea, Dios nos da y nosotros de lo que Él nos da, le damos. ¿Y qué le damos? Él nos da el 100% y nosotros le devolvemos el 10%. O sea que en realidad todo lo que nosotros tenemos es dado de Dios y lo que damos realmente lo estamos devolviendo. No estamos dando nada, estamos devolviendo simplemente un 10% de lo todo que Dios nos da. Amén. Amén, bendición. También quiero añadir algo a lo que Gregorio está hablando. Yo creo que realmente toda la palabra, todo el Antiguo Testamento, lo he entendido así, es enseñanza para nosotros. Pienso que así como en el momento que Dios vio que Adán y Eva tenían puestas unas hojas, Él mata a un cordero mata a un animal y lo viste, ahí Él le enseñó cómo era que Él lo quería, cómo era que se tenía que hacer. Entonces, el caso de Caín y Abel, pienso que también era enseñanza para las generaciones futuras. No es que tu ofrenda no fuera buena, Caín, no es que tu ofrenda no sea de mi agrado. Yo hubiera preferido que también sacrificaras un cordero como yo te enseñé, estoy parafraseando. Y para esto voy a mostrarle que así es que yo quiero que lo hagan. Lo que trajo Abel, así quiero que lo hagan. Y no es que era que nosotros menospreciáramos la ofrenda de Caín, así lo veo yo, sino que era nuevamente una enseñanza para las generaciones futuras. Y vemos bien claro de que a pesar de que todos los animales que hayan matado, todos los animales que mataron en el lugar, en el altar, en el tabernáculo, y todos los animales que sacerdotes y generación en generación han matado, han sacrificado para Dios, ni siquiera ellos fueron suficientes para cubrir nuestros pecados. Por eso tuvo que venir Cristo, el Cordero, y para entonces cubrir nuestros pecados, lavarnos. Entonces, pienso que más bien
eran enseñanzas para generaciones futuras. Amén, amén, gloria a Dios. Así mismo es. Iracema, ¿satisface entonces la respuesta a tu pregunta? Amada Iracema. Sí, ok. Sí, en efecto, gracias Jacqueline, gracias hermano Duarte. Lo que pasa es que yo no entendí por qué siempre se predica y siempre hasta inclusive le enseñamos a los muchachos, a los estudiantes, de que, no, lo que pasa es que Caín lo trajo con una mala actitud, o que Dios ve el corazón de Abel, y que la de ver si fue buena. Yo pienso que es cuestión de obediencia, es cuestión, como digo el hermano Duarte, los sacrificios eran con sangre. Entonces, siempre nos vamos a eso, y la gente está mentalizada de que si yo lo doy con la cara de chapa a chapa, Dios siempre me la acepta. Es cuestión de obediencia también, porque obviamente vemos a Abraham no tenía que ofrendar. Abraham, sencillo, pero lo hizo porque le plació, porque le nació, por agradar a Dios. Y entonces esa partecita como que nunca me ha cuadrado cómo se le muestra a los estudiantes. Pero gracias, estoy satisfecha. Eso nos enseña que tenemos que ya cambiar la ruta y enseñar con la verdad, con lo que es, porque es cierto, yo crecí con ese conocimiento de que era porque la ofrenda de Caín era malísima. Y yo decía, pero ¿por qué si las frutas y los vegetales son buenos? Pero bueno, más adelante fue que pude entender, y como dice Iracema, y tenemos que cambiar el rumbo de las enseñanzas y a enseñar definitivamente como la palabra de Dios lo dice. No le tapamos nada porque no estamos haciendo entonces bien el trabajo. Amén. Amén. Perdonen. Más adelante también nos habla en Levítico de cuando se hacían los derramamientos de sangre, se elevaba un olor hacia Dios. O sea, eso era como algo que satisfacía la demanda de Dios en ese momento. O sea, para que vieran que mantenía la línea. Ahora, otra cuestión, ¿cómo también se puede tergiversar esto? Lamentablemente, yo escuché una vez a un pastor que decía que a su iglesia podían llevar cualquier tipo de dinero, aún fuese hasta del narcotráfico, porque en la misma iglesia lo lavaban. Entonces, o sea, no solo decir de que lo lavaban como lavado de dinero, sino que lo lavaban como santificarlo. Entonces, para que veamos que eso es bien delicado. O sea, el amor al dinero es el principio de todos los males. Y si bien es cierto, miren el llamamiento de atención que nos hace Jesús, muy, muy importante, cuando le hace el llamamiento a los fariseos, a los escribas, que dicen tenían cuidado. O sea, eran tan meticulosos de diezmar. O sea, en pocas palabras, él decía de la menta, del eneldo, y etcétera, etcétera. O sea, de las hortalizas más pequeñas e insignificantes en ese entonces. Ellos tenían el cuidado de diezmar. Es como decir que por si de alguna manera a ti te regalaban 10 centavos, tú lo ibas y lo cambiabas en centavo y separabas 1 centavo para Dios. O sea, como diciendo, esto es de Dios, y tan meticuloso para que fuese considerado que cumplían la ley, pero sin embargo se apartaron del objetivo primordial que Dios también demandaba, que era el amor y la justicia mutua entre los hombres, y eso es aún más desagradable delante de Dios. Amén. Amén. Sierva. Amén. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, amado. Mire, yo no sé si fue que no tuve la capacidad de expresarme como debía expresarme, pero créame que estamos aquí para aprender. Cuando yo digo que una de las cosas que yo personalmente le pido al Señor es que reciban cualquier cosa que yo lleve, una ofrenda de $1, lo que yo vaya a ofrendar o a diezmar, lo hago en base a la palabra. Jesús enseñó que 2 personas subieron al templo a orar. Y uno decía, Señor, yo no soy como este que está aquí a mi lado.
yo diezmo de todo lo que, de todos mis ingresos, yo ayuno 3 veces a la semana, yo hago, ¿sabe? Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús enseñó que realmente esa oración fue desagradable a Dios. En cambio al otro, que ni siquiera se sentía con los méritos para levantar sus ojos al cielo, su oración fue escuchada. Entonces, estoy hablando, yo estoy hablando del corazón, de la actitud, de que siempre debemos tener, incluso cuando vamos a orar, un sentido de gratitud al Señor. Entonces, esa parte era, o sea, era una señal. A ver, no sé si de repente no tuve la capacidad de explicarlo de la forma que las hermanas y los hermanos me escucharan. Ahora bien, en cuanto a Caín y Abel, la Biblia nos dice por el motivo por el cual Dios fue desagradable la ofrenda de Caín. Sí, los maestros nos enseñan, los maestros de la palabra, que él debía ofrecer una ofrenda de sangre. La Biblia no lo dice. Ahora, yo opino que realmente uno debe ir siempre al Señor con una ofrenda o con diezmo o oración, con un sentido de gratitud al Señor, de amor al Señor. Así que yo, para mí, el que da $1 millón y el que da $1, si lo da con un sentido de gratitud, ambas ofrendas son recibidas por el Señor. Ahora, yo sé que el hermano Federico Powell tiene mucho que enseñarnos, y la hermana Jacqueline. Que Dios le bendiga. Yo no soy el maestro. Amén. Maestra, ¿yo puedo opinar, por favor? Ok, Carlita, sí, dale. Y después de Carlita, perdone, un video. Sí, es que yo los he estado escuchando y la Biblia dice en Hebreo 11, 11:45. No, en el 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero dice por la fe. Y sabemos que fe es creer. Y el creer, la palabra creer significa obedecer, que es lo que hablaba la maestra Iracema. Y yo entendí su pregunta porque cuando ella habló, ella dijo, me hizo recordar. Lo que el hermano Cirilo estaba hablando, de lo del corazón, le hizo recordar a ella lo que a ella se le había enseñado acerca de esta ofrenda. Y también en Primera de Corintios, ahí sí, 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, nosotros no debemos de ser guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, amén, porque eso es el primer Adán. El primer hombre, sino nosotros debemos de ser como es Jesucristo, porque él, como decía el hermano Cirilo, es nuestro modelo a seguir, y dice que es espíritu vivificante. Entonces nosotros debemos de estar pendientes de eso. Y yo recuerdo que la Biblia enseña, nos mostraba el maestro Anel en una de las clases acerca, no quiero entrar a discutir sobre este tema también, pero nos enseñaba que por qué él hablaba del fuego extraño que se había presentado ante Jehová. Y él decía que simplemente el fuego extraño era porque no era el fuego que Dios había impuesto, o sea, que Dios había dado, que no provenía de Dios. No era que era un fuego siniestro o místico, simplemente no era el que Dios había dado. Por eso le llamó fuego extraño y por eso hubo pecado, por eso se le tomó como pecado. Entonces, simplemente es la obediencia, como decía la maestra Iracema, que es lo que muestra la Biblia, de hecho. La obediencia, y
Y la Biblia recalca una y otra vez, ¿qué es lo que pide Dios? Obediencia. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos a buscar muchas cosas y pensamos que detrás de esto y de otra cosa hay más y más y más. No, la Biblia nos da un lenguaje muy simple para que nosotros podamos entenderlo, porque nuestra mente es finita. Entonces tiene limitaciones, aunque nosotros no querramos. Tiene limitaciones para entender y nos habla en un lenguaje tan simple que aún así nosotros vivimos buscando cosas que no hay, simplemente obedecer. Y si la Biblia enseña que debemos diezmar, así mismo debemos hacerlo, diezmar. Y dice, y probadme ahora en esto. Cuando dice Malaquías, probadme ahora en esto, entonces significa que si yo no creía en el paso de obediencia de diezmar, cuando yo vea los resultados, entonces sí voy a creer. Y lo voy a seguir practicando ahora sí, por convicción y claramente por obediencia. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Carlita. Obediencia, temor de Dios. Y eso todo va acompañado con amor, porque donde tú obedeces es porque tú amas. Y si tú amas, tú vas a darlo con amor, ¿verdad? Quiero presentarles un video que me envió el maestro Anel Cruz sobre este tema. Antes de terminar la clase pudiéramos extendernos mucho más. No les pude hablar de los 5 diezmos del pueblo de Israel, porque, bueno, tuvimos el lapso de las preguntas y respuestas, pero antes de terminar, quiero compartir con ustedes el video que nos mandó el maestro Anel. ¿Me ayudas, Alda? Dios les bendiga a mis hermanos de la clase de Pentateuco. Voy a dar mi opinión sobre el diezmo. Sé que han estado dando un mes de mayordomía. El caso del diezmo que comienza en Génesis capítulo 14. ¿Por qué se fue? Le puedo decir que es un sistema. El sistema de diezmo Dios lo ha usado para, primero, el propósito es sostener la obra. Lo vemos en el pueblo de Israel, que diezmaban para sostener el templo o el tabernáculo. También para sostener a los que predicaban la palabra, al sacerdote y al levita. Allá en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23 dice, para que temas, para que aprendas a temer a Jehová. O sea, para el que diezma, teme a Jehová. No voy a decir que el que no diezma, ¿qué hace, no verdad? Y si vemos en todo el Antiguo Testamento, el caso de Jueces, capítulo 17, 18 y 19, cuando Israel no diezmaba, dice ahí que cada uno hacía lo que quería. Un levita tenía que salir a ver qué hacía, como decimos en buen panameño, hacer camarones. Y vemos una vorágine de problemas que se formaron ahí. Ustedes lo podrán leer. El diezmo no termina en el Antiguo Testamento. El diezmo pasa al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 7, el sistema de diezmo pasa acá. Pasa al Nuevo Testamento, porque muchas personas dicen que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. El escritor de la Epístola a los Hebreos no lo recuerda. Comienza en el capítulo 14 de Génesis y sigue en el capítulo 7 de Hebreos. O sea que el diezmo Dios lo instituyó. Nosotros que tenemos que sostener la obra, no es el Estado, no son los legisladores, los diputados, los ministros, los empresarios, es el pueblo de Dios que es llamado a sostener la obra. El diezmo es para sostener la obra. Ahora, dentro del diezmo, como es un sistema, también está las viudas, los huérfanos, un diezmo de contingencia para situaciones difíciles, para dar alimento a las personas que se quedan sin casa, sin trabajo, sin sustento. Todo eso abarca el diezmo, o sea, es un sistema. O sea, el diezmo es todo un sistema que el Señor nos dejó. Ahora, el privilegio del diezmo es que nosotros somos bendecidos, o sea, no es gratis. El Señor nos revierte en bendición. Para concluir, le voy a decir, ustedes pueden examinar a los creyentes que diezman y los que no diezman. Vean sus hijos, vean su familia, su ministerio. ¿Qué pasa
entre un diezmador y un no diezmador. Usted lo va a ver clarito. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga. Por ello vamos a estar viéndonos consecutivamente. Mañana es Santa Cena. Vamos a disfrutar de la Santa Cena del Señor. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Lograron escuchar el video? Amén. ¿Amén? ¿Se escuchó bien? Sí, sí, amén, amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, ya vemos que esto de diezmar es un fundamento en la palabra y está vigente todavía en el Nuevo Testamento. Amén. De todo. Porque he escuchado a personas que dicen, yo diezmo de lo que me queda después de haber hecho súper, de haber pagado mi deuda. No, ninguna deuda, no. Del bruto, de tu salario bruto es el 10%. Amén. Y de las ofrendas, según el Señor lo haya prosperado, dice. Entonces tú apartas, como dice Pablo, en la semana para el Señor. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, amados, tenemos Santa Cena, ya son las 17, así que vamos a entonces a orar para despedir y quiero pedirle que queremos tener el privilegio al maestro Powell para que nos despida en oración. Amén. Para entrar a la Santa Cena del Señor. Amén. Vamos a orar para despedir porque ya el tiempo apremia, pero antes de eso solo quiero agregar y decirle que según Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Así que sabemos que la fe viene por la obediencia a Dios y tremenda clase, bendiciones. Amén. Vamos a orar. Tremendo. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, como maná, como alimento esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Solo pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a obedecer a esa palabra, a caminar por fe, por medio de esa palabra, porque en tu palabra hay vida. Aleluya. Padre, yo pido, Señor, que tu Santo Espíritu ministra a cada corazón esta mañana, Señor. Bendiga a cada hermano, Señor, que estaba aquí en esta clase, Señor. Bendiga a cada uno. Tú conoces a cada uno por nombre, Señor de la gloria. Gracias, Señor, por la maestra que dio una excelente clase, Señor. Gracias a lo que aportaron, Padre de la gloria, porque me gocé, nos gozamos, nos regocijamos, Señor. Pedimos, Señor, esta mañana tu Espíritu ministra a cada corazón, Señor. Ministra las vidas, las almas, Señor de la gloria, los hogares, los matrimonios, los esposos, la esposa. Levanta, Señor, fortalezca, Señor de la gloria. Dependemos de ti porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, Padre de la gloria. Oh, Señor, ministra, Señor, con tu palabra esta mañana, porque el portavoz de la palabra de nuestro pastor, el reverendo Manuel Ruiz. Padre, yo pido una bendición especial sobre él, sobre su amada esposa. Señor, bendiga a estos siervos tuyos que han dado, Señor, que han dado toda su vida, Señor, para servirte, Señor, Padre de la gloria. Yo pido, Señor, que tú extiendas su vida, fortalezcalo, Señor, aleluya. Queremos una palabra fresca esta mañana. Hoy hay Santa Cena, Señor de la gloria. Renueva nuestra fuerza como el águila, Dios de la gloria. Necesitamos, Señor, esa fortaleza para seguir cumpliendo y haciendo conforme a tu palabra, Dios de la gloria. Bendiga, sana, liberta, Señor. Sabemos, Señor, que hay fiesta hoy, Señor, la Santa Cena. Hay una bendición especial, Señor de la gloria. Bendiga al necesitado. Aquellos que no te conocen, Señor, tráigalos, Señor de la gloria. Bendice, Señor, a cada pastores, a cada hermano, a cada esposo, esposa esta mañana, Señor. Y los que están enfermos, Señor, que haya liberación, que haya sanidad, Señor. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, Señor, porque tú eres un Dios precioso y hermoso, Señor. Cómo te amamos, Dios. Cómo te adoramos, cómo te queremos, Señor de la gloria. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, aleluya. Manifiéstate a cada uno de los hermanos, Señor de la gloria. Ahora, Señor, que vamos a escuchar el culto. Bendiga, Señor, cada vida y cada hogar, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, Señor. Yo proclamo victoria sobre cada vida, Señor de la gloria.
Padre de la gloria. Liberta y sana, Señor, al necesitado, Señor. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Amén, amén, bendiciones. Bendiciones. Amén. Esther. Ya pronto vamos a ver si Dios quiere. Sí, pronto lo vamos a ver, sí. Están organizando eso y posiblemente para el día 14 de septiembre estarán abriendo las puertas del templo. Recuerden que esa fecha es el cumpleaños del apóstol, también es aniversario de la iglesia. Así que esas son fiestas que vamos a celebrar para la gloria de Dios, lo vamos a hacer en el templo y también que no se va a hacer de que hombre, mujer, no. Ya todo para esa fecha pueden ir todo, pero las citas por llamada. Si usted llama y ya está lleno el cupo, le tocaría entonces para el siguiente curso. Habría que llamar con anticipación, entonces, ¿desde qué fecha, Esther? Ellos van a mandar, cuando usted recibe la publicidad con los números de teléfono, desde ahí usted comienza a llamar. Ah, ok, gloria a Dios. Son 3 líneas telefónicas para 300 personas. Así que hay que llamar y si usted llama y le dice, bueno, le vamos a poner para el culto del jueves, ¿qué va a hacer? No sé, ¿no? El culto de jueves, porque no, ya se llenó y yo sé que eso se va a llenar bien rápido. Sí. Y con respecto a los niños, los niños sí pueden ir de cualquier edad, pero lo van a tener que cargar en sus piernas porque un niño no va a estar por allá y no se va a quedar quieto. El niño, acuérdense que las sillas no se pueden mover, no podemos mover las sillas de su lugar. Y cuando entramos al culto, ahí nos sentamos hasta las 2 horas, que se acabe el culto, entonces salimos. No podemos pararnos, ir a conversar, ni ir al baño, nada de eso. 2 horas ahí sentados recibiendo palabras y después ya para salir. Y los niños cargados y si lleva 2 niños, ¿cómo va a ser? Tiene que cargarlo a los 2. Y tampoco va a hacer comida en el comedor, ¿verdad? Para que vayamos comidos. Ah, no podemos ir a comedor ni nada, no podemos. No podemos que salir y entrar como antes se hacía, salir y entrar, la gente más pasaba en el comedor que en el culto. Lo digo yo que estaba en la puerta. Amén, amén. Amén. Los cultos son de 6 de la tarde a 8 de la noche, o sea, 6 a 8. De 6 de la tarde a 8 de la noche es el culto. Probablemente lunes, martes, el miércoles se descansa, jueves y viernes. Puntuales, porque si no, cuando lleguemos ya no hay nada. A las 6 ya tiene que haber cenado. Amén. Eso lo van a pasar también por YouTube y las redes virtuales. Sí, van a publicitar, van a pasar los números de teléfono y la apertura de la iglesia con su número de teléfono para que los hermanos llamen. Así que acuérdense que nosotros no somos los únicos en el tabernáculo. No, exacto, pero digo que la presentación la van a grabar para mandarla por video, YouTube y todas las redes virtuales. Sí, la por que radio, por YouTube y todas las redes. Perfecto. Así se haga también. ¿Verdad? La van a transmitir en vivo. Ajá. Sí, y eso que va a ser culto grabado que después pasan, ¿no? Porque tampoco, no sé, la verdad que ahí esa parte sí van a grabar, me imagino que sí van a grabar los cultos. Pero ahora es más fácil transmitirlo en vivo si ya tienen experiencia. Y para los que trabajan en algún departamento como consejeros, evangelismo, escuela dominical, nosotros nos vamos a convertir por turno en los obreros de cada día. Van a ser grupos para trabajar. Así que el que puede esté atento porque sí se va a necesitar, ya que cada día, por ejemplo, a la escuela dominical le toca los martes y la escuela dominical tiene un grupo de maestros de 90 y pico. Ahora, no todos van a poder. Se van a hacer grupos para trabajar este martes tal, le toca a este grupo, el otro martes tal, le toca al otro grupo y así. Igual van a ser los otros departamentos. Amén. Y no se puede estar guardando puesto para nadie, que mi tía, mi primo, mi abuelo viene más tarde. No. Llega. Que va a entrar el que está anotado.
Amén, amén. Ah, fecha límite de edad, no existe. No hay. Acuérdense que ahorita, a partir del 7 de septiembre, que el presidente ya dice que todo para afuera, todo, ya, bueno, desde hace rato, es responsabilidad nuestra salud, cuidarnos a nosotros, tomar las medidas necesarias, llevar nuestro alcohol, llevar nuestro gel, llevar nuestra mascarilla, eso nos puede faltar. Puedes haberte anotado, pero no tiene mascarilla, ¿cómo vas a entrar? Ay, sí, y no quitarse la mascarilla por el amor de Jesucristo. No. Así que esos son los detallitos que posteriormente también se van a estar publicitando. Me imagino que va a haber una contentura cuando comiencen a abrir las iglesias. ¿Quién no, verdad? Yo quisiera también estar en la iglesia alabando y glorificando al Señor. Pero si todo depende de nosotros, tenemos que ir empezando a tener un orden en eso también, porque es prioridad a la gente que no conoce del Señor, que llegue a la iglesia, a que nosotros que sabemos, que conocemos y sabemos de la obra, poder quedarnos en casa y viendo. Por eso preguntaba si lo iban a filmar. Sí, en vivo, como están haciendo los cultos ahora, para poder también nosotros gozarnos en casa. Mana linda, para los del coro se les necesita. Sí, pero eso también va a tener una regla, acuérdate, eso también va a tener una regla. No todo el mundo, no todo tenemos que sujetarnos a la regla de lo que van a indicar. Acuérdense, 2 coristas y una cantante. Y el apóstol ministra y el Espíritu Santo te toca, tienes también, acuérdate que el Espíritu se sujeta y nosotros tenemos que aprender a sujetarnos también y no desbocarnos en el danzar y no es como... Amén. Tenemos que aprender a sentir el Espíritu de Dios, poder gozarnos ahí hasta que el Señor permita que haya una liberación de esto, porque... Amén. Imagínense esto, personas tiradas en el piso. Se imagina que todos los ojos están mirando a Tabernáculo. Tabernáculo, ¿cómo va a ser si hay la gente buscaba y todo lo demás? Yo quiero ver cómo ellos van a hacer. Y hay gente que van a tomarse el tiempo de anotarse para ir a ver. Exacto. Y eso es lo que dijo la hermana Esther también, porque están haciendo ya creo que un listado para las personas que van a colaborar con la obra del Señor, que no vamos a estar sentados allá, sino tratando de tener las cosas bajo control para que no se pase de lo normal. Porque como dice la hermana Esther, están esperando que abra el tabernáculo. Amén. Sí, es muy probable que la provisión en cualquier momento se aparezca por allá. Y hay que procurar mantener el distanciamiento, el no contacto, que sabemos que nos quisiéramos abrazar. Yo quisiera darle un abrazo bien al hermano Powell, pero tenemos que saber que por maldad, es involuntario. Alguien pudo captar el virus en el bus, en el transporte que fue, y se lo puede pasar a otro. Entonces, por el momento, hay que evitar el contacto. Exacto. Así mismo es, porque si usted dice, yo no tengo el COVID, pero usted tiene que tomar un transporte para ir a la iglesia. Usted se sube al bus, usted se sube al carro de alguien y usted llega a la iglesia, usted no sabe qué está llevando para la iglesia. Sí, señor. En el momento no lo va a ver, pero dentro de 2, 3 o 14 o 10 días usted lo va a ver. Ese es el detalle. Por eso sí tenemos que cuidarnos de lo que agarramos, siempre ponernos la gel, tratar de no estar cerca de nadie, hágase para allá. Todos esos detalles que cuidan nuestra vida, y si cuidamos nuestra vida, cuidamos la de nuestra familia y cuidamos de los que nos rodean. Amén. Maestra, también porque a muchos el sistema inmunológico, pues nuestro organismo quizás no presenta ningún síntoma porque está fuerte, pero usted puede ser portador del virus y sí contagiar a alguien que quizás su sistema no esté en las mejores condiciones. Entonces, yo creo que en este momento debemos de ser ejemplo. La Biblia dice que a nosotros nos van a conocer a Jesucristo a través de que nosotros nos amemos unos a otros. Sí, entonces, nosotros debemos de ser ejemplo de eso, de amarnos y de ser solidarios. Hay mucha gente fuera que conoce a Jesús y es solidario, y muchas veces nosotros, los que decimos conocer a Jesucristo, no lo somos, y no es con ánimo de ofender a nadie, sinceramente, es porque lo he visto, y no hablo
de todo el mundo, de todos los lugares. Entonces, de que realmente seamos ejemplo y en este momento conozcan a Jesús a través de sus embajadores, que somos nosotros. Así es. Amén. Sí, cuidándonos a nosotros y a los demás. Bueno, yo he visto desde la puerta, hermano, que como para las convenciones, recordemos que si no estás anotado no puedes entrar. Recuerda que tú te pudiste anotar y estás llevando a tu papá que está muy malo, pero no lo anotaste. No lo anotaste, no puede entrar, porque el anotarse es la cantidad admitida para el día. No puedes llevar a alguien más si no lo has anotado. Puedes invitar a todo el mundo si lo has anotado en la lista y ya llamaste y te dijeron, aquí están fulano, mengano y perenceo. Ya tenemos que hacer las cosas como son para que la gente se pone brava porque no la dejan entrar afuera, pero la realidad es que hay un orden. Amén. Todo decentemente y con orden. Con orden, así es. Amén. Nos vemos. Bendición para todos. Arinda, su trabajo, Arinda. Arinda. Bendiciones. Póngase la capucha, Arinda. ¿Por qué? ¿Cómo así? No entendí. Para poder entrar a No. Sinceramente hay que tener mucho cuidado porque hay muchos asintomáticos por la calle y estamos que no sentimos nada y qué tal si cuando llegamos allá hay que ser prudentes. Así es. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Puede ser que hay Santa Cena. Exacto, sí. Santa Cena. Bendición para todos. Abigail, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Maestro. Armando. Muy buena la clase. Bendiciones. Bendiciones, tremenda clase. Aprendí mucho hoy. Santo. Sí, aprendí bastante. Ya voy a cerrar. Bendito sea el Señor. Hasta el perro quiso dar opinión también, pero no lo dejaron. Santo Jesucristo. Chao, bendiciones. Voy a cerrar. Chao, bye. Marta, bendiciones.